Hola, hola, ¿cómo están? Feliz noche. Feliz noche para todos los que están mirando. Bienvenidos todos los que van llegando. Espérenme que estoy terminando de acomodar. ¿Sí? Ahí estoy poniendo en silencio el teléfono. A ver si hoy me puedo conectar con ustedes mejor. Mejor que ayer que tuvimos una señal malísima. La señal de ayer fue muy mala, ¿no? Como ya todos saben. Pero bueno, nos puede pasar que un día la señal sea mala, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo están en esta noche? Bienvenidos todos los que van llegando. ¿Cómo están en este martes? ¿Cómo los viene tratando la semana? Hoy vamos a estar tratando, voy a ver si puedo mirar todos los temas que puse, si no, no se preocupen que si me queda algún país por fuera, ¿sí? O hay que ampliar más una información, lo voy a estar extendiendo, así que no se preocupen, ¿sí? La idea es que hoy vamos a hacer una mirada un poco Chile, Boric, qué es lo que viene para este hermoso país. Luego vamos a estar mirando un poquito México, ¿sí? Qué es lo que viene para México. Y nos vamos a meter ahí un poquito en España, ¿sí? Y luego, por supuesto, voy a estar ampliando toda la información con Gran Tablero. Después ustedes me lo dejan a votación, ¿sí? Gran Tablero eh, para mirar más en detalle. Y México puntualmente voy a estar haciendo una ampliación astrológica porque tuvieron hace poquito la revolución, ¿no? El cumpleaños. Eh, Así que quiero mirar un poquito qué es lo que viene, ¿sí? Bien, para los que me dicen Venezuela, subí hace poco un material de Venezuela. Chicos, vayan al canal y busquen, porque vengo subiendo muchos países, ¿sí? Colombia, subí hace poco también, Venezuela, Uruguay, Perú, no me acuerdo qué más, pero vengo subiendo, ¿sí? Así que tranquilos, que estoy tratando de llegar a todos ustedes. Bueno, eh, desde ya les agradezco a todos que me compartan este video, que me compartas este vivo, ¿sí? Que vayas a llamar gente, gente, gente. Y por supuesto te agradezco las manitos arriba, ¿sí? Los likes para que me ayudes a que el algoritmo nos abrace y este video pueda difundirse mucho más. Bien, no sé si alguno pudo ir a mirar el video que les dejé hoy sobre el pensamiento negativo y cómo romper ese bucle, ese hechizo del pensamiento negativo. Así que te recomiendo que vayas al otro canal de YouTube, Escuela de Brujas, y mires un poquito y te vayas como introduciendo en esta energía, ¿no es cierto?, de los monos de selva, ¿sí? Para este mundo que viene, este mundo tecnológico que viene, y vas a tener que soltar muchas de tus ataduras y salir de la jaula, ¿ok? De todas maneras, lo voy a estar subiendo ahora en un rato en la web, junto con la reseña en el blog de la web, así que te podés meter en la web, la tenés fijada arriba, y hay un cartel grande, ni bien ingresás, te chocas con un cartel que dice nuevo material, y ahí, pum, y puedes ir a mirar ese video, ¿sí? Y para todos los que son de Argentina, decirles que ya estoy subiendo, ahora cuando cierro el vivo, ya subo en Patreon, ¿sí? Mi canal de Patreon, todo lo que es el dólar y qué es lo que viene con respecto al dólar para este último trimestre en la Argentina. A prepararse, ¿eh? A prepararse es todo lo que te voy a decir. Cartas muy fuertes salieron para lo que va a pasar con el dólar y con la economía argentina en este último trimestre. Hay cosas que se blanquean, hay un ciclo que se termina, ¿ok? Y fundamentalmente hay que tener mucho cuidado con los capitales, las inversiones, plata que tengas en los bancos, tus propiedades. Atentos, ¿ok? La información que voy a estar subiendo en Patreon en un ratito nada más sobre el dólar ampliado para la República Argentina, octubre, noviembre, diciembre, y ya de cara al 2023, que empieza un nuevo ciclo para este país con grandes cambios, ¿ok? Bien, bueno, vamos a... Mariela, mi vida hermosa, ¿cómo estás, Mariela? Bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Me voy a tomar un minuto para saludarte, quiero saber de dónde estás mirando, de dónde estás escribiendo.
Y mientras te voy contando con qué mazos voy a estar hoy, ¿eh? Hoy estoy con el Tarot Original Gold, ¿sí? Un mazo que no puede más de lindo. Es un mazo, les digo, chicos, que es una cosa que no puede más de perfecto. Fíjense la portada nada más lo que es. Fíjense, el Gold Universal no puede más. Miren las imágenes, ¿eh? Miren lo que es las imágenes con ese, como tiene un craquelado, ¿no? Como en dorado. Me encanta este mazo. Fíjense. ¿Ven cómo se ve el craquelado en oro? Es re lindo. Bueno, amé este mazo Golden Universal Tarot. Una cosa que no puede más. Voy a estar con el original, ¿sí? Rider original de 1909. ¿Sí? Uno de los primeros, las primeras reseñas que se han hecho del Rider. Una cosa de locos que no puede más tampoco. Me encanta este mazo. Bueno, todos los que me conocen y me siguen hace tiempo saben que yo con mis mazos tengo un vínculo muy especial. Tengo una especie de enfermedad ahí, de conexión medio extraña. Porque los amo, los cuido, los beso, los toco. Me encantan. Bien, y después voy a estar con el tarot gitano Under the Roses, ¿sí? Que ya saben que este mazo yo lo amo. Bueno, los amo a todos, chicos. Y fíjense qué lindo que es, re lindo. Y tengo también, obvio, otro gitano, que es el pagano, Lenormand, que también me encanta. Así que bueno, tenemos de todo acá para mirar mientras vos me estás contando, a ver quién me cuenta. Buenas noches. Mi vida, Mariela, hermosa, cuando quieras. Desde La Plata, me dicen desde Río Negro, desde Venezuela. Vamos a ver quién más. Hoy informaron que si tenés un departamento sin usar, en 90 días te lo pueden sacar y administrar ellos. ¿Qué? Me muero. De Villa Martelli. Marcela, mi vida, que te amo. Hoy estuve todo el día pensando en vos, Marcela, te juro. Dije, la voy a llamar a Marcela, la voy a llamar a Marcela. Marcela, mi vida, te amo. Mañana te llamo, Marcela. La Tablada Buenos Aires. Bueno, de todas partes. Bueno, vamos a empezar con Chile. Ustedes me dicen si me ven bien, si se escucha bien, ¿sí? Ustedes me dicen en qué estamos. Esperen que acá me quedo dado vuelta. Si me ven bien, si me escuchan bien. Dice, estuve en el vivo de acá, después veo el otro, mis amores. Dijeron eso, ahí me dice Juana Estilita, de Santiago del Estero, me dicen, se ve muy bien, perfecto. Ay, porque ayer tuvimos un día con una conexión que fue fatal. Ay, perdón que estoy así, pero yo ya soy una señora, chicos, soy una señora ya. Si no me acerco, no veo. Si no me acerco, no veo. Hola, Irma, mi vida. Irma que siempre deja 200.000 mensajes. Me encantan, me leo todos los mensajes de Irma. Vas a escribir un libro, Irma, con todos esos mensajes, mi vida. Lorenzo, bienvenido. Bueno, bienvenidos todos los que van llegando, ¿eh? Bienvenidos. Quería decirles también, chicos, que ya mañana empiezan las entregas con Tarot Rider Marsella. Así que para todos los que quieren aprender Tarot Rider Marsella, mañana es el último día de preventa a un precio especial y ya mañana estamos entregando el módulo 1. Así que no te lo pierdas, muchísima información que te grabé en ese video, ¿ok? Si querés aprender, este es el momento, Tarot Rider Marsella. Y obviamente tenés Tarot Gitano, ¿sí? Y ya empezamos con la preventa del pack de hechicería práctica, ¿ok? Para todas mis brujas, hechiceras, mis brujeros, mis magos, querés aprender sobre velas, rituales, pociones mágicas, el pack de hechicería práctica son 3 módulos y 4 PDFs. Vas a aprender también a usar el caldero de bruja y la vara de poder, ¿ok? Bueno, ahí veo que se está como cortando un poco. Ustedes me dicen, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con Chile. Vamos a ver un poco qué es lo que viene para Chile en este tiempo.
¿Ok? Mis chilenos, los amo. Vamos a estar preguntando también, Chile, qué va a pasar con Boric y qué viene para esta persona. Y también vamos a preguntar qué va a pasar con este tema de la Constitución, que ya ves que van a insistir. ¿Ok? Vamos a ver. Ahí Marce me dice que se corta. Bueno, vamos a mirar un poquito. Que quieren presentar un proyecto de ley. Ok. Ahí entendí bien. Bueno, vamos a ver entonces Chile. ¿Ok? Chile, Chile, Chile. ¿Qué es lo que viene para Chile? Chile. Vamos a ver. Bueno, voy a bajar la cámara, si ustedes pueden mirar acá, ¿sí? Chile, vamos a ver. Bueno, Chile viene una gran caída económica y una gran para el pueblo. Quiero decirles, ¿eh? Vamos a ver ahí si se ve. Si se ve bien, si me están escuchando bien. Bueno, Chile. En principio, el tarot lo que nos está mostrando, ¿sí? Es que acá tenemos una gran caída de la economía y veo al pueblo triste. Una gran caída de la economía y al pueblo muy triste. Fíjense cómo tenemos la reina de oros invertida. ¿Sí? Y la reina de oros invertida nos está marcando claramente que la economía va a ir en caída. ¿Sí? Y esto también nos está marcando la caída de la moneda, del peso chileno. ¿Sí? O sea, decirles que acá viene un periodo de gran inflación, ¿ok? Y el peso chileno sobre todo viene un periodo de gran inflación y el peso chileno lo veo bastante mal, ¿ok? Lo veo bastante, bastante mal. Tenemos acá el 6 de copas que nos está marcando, ¿sí? Un tiempo de gran complejidad, porque la gente va a estar muy triste, o sea, no hay nada para celebrar. Y fíjense, acá tenemos un 3 de espadas con un 9 de oros de vuelta. ¿Y eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que acá el pueblo va a ser traicionado. ¿Ok? El pueblo que va a ser traicionado, ¿sí? Y siento que esto realmente va a ser una gran desilusión. La gente se va a sentir muy traicionada, muy desilusionada, muy decepcionada, ¿sí? Del gobierno y de lo que se va a estar haciendo en cuanto a la economía. ¿Ok?
Bien, ¿qué más tenemos acá? El 9 de oros invertido, que nos está diciendo, ¿sí?, que viene una gran caída del poder adquisitivo de los chilenos. Una gran caída del poder adquisitivo de los chilenos. Y acá ya miren cómo tenemos acá las tierras. Ojo Chile con eso porque la realidad te va a pegar de frente. Fíjense lo que viene, un 2 de oros. La inestabilidad económica, vas a estar haciendo equilibrio para llegar a fin de mes con un rey de oros invertido, la inflación. El loco invertido, decisiones que se van a estar tomando, que van a ser sin fundamento, confusas y propias de una persona que tal vez no está en sus mejores condiciones mentales, por decirlo de alguna manera. Decisiones inmaduras, decisiones que perjudican a la nación, que perjudican al pueblo. Viene un tiempo de gran inestabilidad. Y con el tema de las tierras, prepárense para ver una realidad como un choque de frente. Fíjense cuántas cartas Chile de oro están saliendo, todas invertidas. Y esto te está diciendo que viene un tiempo complicado, muy denso. El diablo. Quiero decirte, Chile, y estas especialmente, ¿sí?, estas tres cartas especialmente, la toma de tierras, los cultivos, los productos de la tierra, los bienes materiales. También el 7 de oros puede estar hablando de la gente no con su pequeña empresa, con su proyecto, ¿no es cierto?, con algo que hace, ¿no es cierto?, los pequeños emprendedores. El 7 de copas te está marcando, se termina la fantasía, vas a pisar la realidad. ¿Y con qué te vas a chocar? Con el diablo, con el diablo. Te vas a estar encontrando de cara, de frente. El diablo va a estar tomando tus tierras y vas a estar viendo la realidad de frente como un cachetazo. Siento que acá hay un montón de gente que estuvo tal vez ilusionada o estuvo tal vez fantaseando con que venía un cambio positivo y viene el diablo y te saca lo que es tuyo. ¿Qué más? Veo un éxodo masivo en Chile. Veo un éxodo masivo en Chile, gente que empieza a mirar hacia afuera para irse de Chile. Y con el 10 de bastos invertido, gente que se cansa o no quiere llevar la carga, ¿no es cierto?, de estos cambios que no los benefician y prefieren irse del país. Fíjense este caballo de oros con el caballo de oros, el 10 de oros invertido. ¿Y qué significa esto? Estas dos cartas son tremendo el mensaje que tengo acá en la mano en este momento. El caballo de oros vienen por tus propiedades, vienen por tus ahorros, vienen por tu dinero, vienen por tus bienes materiales. Cuidado Chile, atento Chile. Quiero decírselos, el caballo viene a buscar lo que es tuyo, porque el 10 de oros representa tus posesiones materiales, tus bienes, tus propiedades, tus tierras, tus ahorros, tu dinero en el banco. Y esta carta está invertida.
Como les dije acá, la traición, el pueblo traicionado, para quedarse con lo que es tuyo. Fíjense, el mago que está gestando un plan, el mago está gestando un plan de manipulación, el mago está gestando algo, una trampa, un movimiento bajo tierra. Fíjense este mago que va a traer mucha tristeza a la gente desilusionada, decepcionada, nada para celebrar. El mago, el encantador de serpientes, que está esperando a que te distraigas y ¡ta! Muy complicado Chile, lo que viene para ustedes en este tiempo. Muy complicado. Vamos a mirar un poquito con el tarot gitano, qué es lo que viene para Boric. Voy a sacar a 2 personajes porque este mazo tiene 4 personajes, ¿sí? Entonces, vamos a sacar esas dos versiones y vamos a buscar aquí a Boric, ¿ok? Lo vamos a poner a él, ¿sí? Esperen que... Y vamos a ver qué dice el pagano Lenormand. Vamos a hacer un diamante para Boric. Bueno, ahí me dicen, nos llenaron de impuestos. Quiero decirte, Chile, que yo en uno de los tableros que hice para todos ustedes hace como 3 o 4 meses atrás, les dije que iban a venir una suba de impuestos y un invento de impuestos o iba a venir un colapso con los impuestos. Vayan a ver esos videos. Vamos a ver. Boric. El presidente Gabriel. Gabriel. ¿Qué es lo que viene para Gabriel? Gabriel, ¿qué es lo que viene para Gabriel? Gabriel, 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 Gabriel. Vamos a pedir un diamante. Un diamante para Gabriel. Bueno, la cruz. Gabriel Gabriel se va. Chicos, Gabriel se va. Gabriel se va. No me empiecen a escribir mañana diciéndome no se puede. ¿Ok? Se va. Paciencia, se va. Gabriel se va. Eso se los digo. Lo que sí que se va con mucha guita, ¿eh? Olvídense que se va con mucha guita. Gabriel se va. Se toma el palo. ¡Oh! ¿A dónde se va? Me pregunto ahora, chicos. Ay, Dios. ¿No se lleva nada? ¿Y por qué no se lleva nada? Chicos, fíjense que Gabriel se va y miren la carta que está abajo. Me preocupa a dónde se puede llegar a ir Gabriel. Fíjense la carta que tiene Gabriel. Lo podemos tomar de 2 maneras. Podemos pensar que Gabriel termina un ciclo, ¿no? Y si no, ustedes ya saben lo que el ataúd también puede representar. Yo veo acá cartas
papeles, acuerdos que él ha firmado, pero también puede presentar algún tipo de justificación por algún tema de salud, ¿eh? Puede ser que él escriba alguna carta, ¿no? O alguna notificación, yo veo. Puede ser que hable de algún tema de salud o como que diga, bueno, por la salud del pueblo, porque el árbol tiene mucho que ver con sanar cosas y con temas de sanar a nivel también de, puede ser la salud física. Entonces, siento que él puede llegar a, fíjense esta carta, como hay alguien que está sentado redactando una carta, ¿sí? Entonces, esto nos puede indicar de que él, como se le viene se le viene la ola de... También, ojo, que la carta nos puede hablar de la Constitución y de la determinación de Gabriel de seguir adelante con este tema, porque yo se los dije a ustedes, Chile, cuando hice las predicciones sobre el apruebo o el rechazo, que él ya tenía pactos firmados y él con eso no va a poder zafar. Fíjense la tormenta perfecta que se viene para Gabriel, ¿no? Y es como que él va a necesitar recuperar sus fuerzas, ¿ok? Él arranca la lectura con la cruz. La cruz es una carta tremenda, tremenda. En el tarot gitano una de las peores, te diría, que nos habla de angustia, ilusión, decepción, enfermedad, pérdidas, pobreza, muerte, todo lo que se te ocurra. Es una de las peores cartas. ¿Ok? Él tiene pactos oscuros también acá, porque fíjense que acá hay un montón de personajes que están como en una especie de ritual, de rito satánico. ¿Qué es esto? Ahí me está diciendo Bugabán, en una predicción, decías que iba a apretar mucho con los impuestos, y él se iba. Claro. Bueno, acá hay ritos, chicos, acá hay cosas que se están haciendo, pero él esto ya lo hizo, y él estos pactos, él pactó, y miren, yo no quiero, no quiero hacer inclinaciones como de opiniones, porque no opino, no, yo no sé mucho de lo que pasa en Chile, la verdad les digo, yo simplemente les estoy diciendo estas cartas lo que están contando, porque no miro noticieros chilenos, pero yo sé que hay mucho tema con los pueblos indígenas, ¿no? Y fíjense que estas cartas, yo dije al principio, voy a separar estos dos personajes porque este mazo tiene 4 personajes, entonces íbamos a usar solamente 2, no los 4. Pero fíjense que estos dos personajes me quedaron juntos con la cruz de Chile. Y esto me parece que es muy fuerte porque Chile está teniendo mucho problema. Fíjense. Y fíjense incluso que estos dos personajes, ambos, están también haciendo rituales. ¿Los ven? Mm, eh, con él, con él, pactos y rituales y qué más. Yo les digo que acá hay algo de lo que no se va a poder zafar. Yo siento que él, como les dije, mucha plata de por medio, mucha plata de por medio. Y siento que si Boric no se va a este lugar, se va a ir con mucha plata, porque están los peces acá. Hay mucha plata en juego. Hay mucha plata en juego en las decisiones y en los movimientos que Gabriel ha y está tomando. Hay mucha
plata en juego. Gabriel tiene en su línea la cruz y el barco. El barco, nos vimos. Cartas muy fuertes para Gabriel. Bueno, va a ir en busca de un nuevo comienzo posiblemente, ¿no? Pero es una gran estafa, ¿eh? Él se va con un... Si no se va acá, y esto solo representa un final a nivel de un ciclo y no de su energía vital, por decirlo de alguna manera, hay una gran estafa. Así que atentos, chilenos. Bueno, vamos a ver Chile. ¿Qué pasa con... Bueno, si vos sos nuevo y no me conocías, y no conocías el tarot gitano, te invito a que descubras esta energía que es única. Tarot gitano. Me voy a poner un citrino por acá, chicos, porque ya la energía se puso recontra densa. Bueno, vamos a ver la Constitución, chicos, y qué puede pasar con la Constitución de Chile, ¿ok? Chile. Les agradezco a todos los que me están compartiendo el vivo. Y les agradezco esas manitos arriba, que me dejes un like. Vamos a ver la Constitución. Hay comunicaciones con la Constitución. Esto no está terminado, no está cerrado, ¿ok? Hay comunicaciones, charlas, conversaciones. Y fíjense cuánta gente hay. Este mazo Lenormand, en realidad, el tarot gitano no lleva, ¿cómo se dice? No lleva personajes, ¿sí? El original, Lenormand, fíjense que es más este estilo, ¿no? Como no lleva personajes como tales. Pero en este, particularmente, el pagano Lenormand, todas sus cartas tienen un montón de gente. Entonces, bueno. Fíjense las charlas y las conversaciones, y fíjense acá toda esta gente, ¿ven? Fíjense esta gente abajo, a ver si se me lo enfoca bien. Esperen, a ver. Esperen. No. Siento que ahí como que la quiere agarrar y no. A ver. Esperen, ¿eh? Si me da la luz me lo va a enfocar. Bueno, a ver si ahí me lo enfoca. No. Bueno, pero si ustedes lo pueden observar, fíjense que acá es como que los personajes, fíjense como ella mira para un lado, este mira para el otro, ella está discutiendo con él, ¿no? Como hay algo ahí, como ven, no se están poniendo de acuerdo. ¿Está? Dice, la están haciendo entre 8, la Constitución, ya llevan el 80%. Ay, Irene, ¿por qué no me contás un poco, Irene? Porque como les dije, chicos, yo trato de no mirar mucho noticias ni noticieros, cosa de que no me influya, porque si yo miro noticias, después puedo ser influenciada por esa información. Entonces no sé lo que está pasando en Chile, ¿sí? Pero sí veo que el tema de la Constitución no quedó ahí, ¿ok? Acá hay mucha gente hablando y gente que además, tipo hablando, discutiendo, como que no se ponen de acuerdo. Un ambiente ahí como re tenso. Fíjense que debajo del mazo, chicos, tenemos el niño, y el niño en el tarot gitano representa algo nuevo. El niño es algo nuevo. Nuevo. Vamos a ver. Esperen que quiero seguir con el diamante. Bueno, la cruz, la desilusión, la decepción. 8 políticos empezaron a hacer la nueva constitución y ya llevan el 80%. Ah, y cuando la terminen votan de nuevo. Bueno, vamos a ver Chile. La cruz nos está marcando la desilusión, la decepción, como que
Las peleas, fíjense el látigo, chicos. Muchas peleas y discusiones. Siento que saben qué, fíjense, porque además acá de vuelta la cruz que tiene los pactos, ¿eh? Es como que hay gente metiendo presión acá. ¿Sí? Y hay una gran frustración por haber perdido en esa primera intervención. Y acá, fíjense, cómo hay lucha, pelea, batalla campal, agresividad. El látigo es una carta de agresión, de conflicto, de caos. Conversaciones sobre la constitución de la casa, que es la nación. Y el citrino que me acompaña. Chicos, de vuelta el ataúd. ¡Ay, el ataúd con un hombre, chicos! No sé. No sé. Esto me puso como en una intensidad que no me gusta. Yo siento que el pueblo no quiere que cambien la Constitución, no quiere ese cambio. Hay una mujer detrás de todo esto, una nueva mujer que puede venir a ocupar el lugar de Gabriel. Una mujer. ¿Quién puede ser esa mujer, chicos? Algún chileno que me cuente quién puede llegar a ocupar el lugar de Gabriel en el caso de que a él el ataúd lo tome. Dice, es la ONU que dice que si no cambian la Constitución vamos a quedar atrasados en 200 años. Nos ofrecen la modernidad de Venezuela. Dios, ¿de qué modernidad están hablando? Bueno, chicos, decirles que ustedes pueden ver, yo mezclé acá delante de ustedes, saqué las cartas adelante de ustedes, no hay nada como hacer. No sé, esa nueva Constitución será la que nos lleve a pelear contra Chile. Bueno, no sé de qué estarían hablando ahí, pero decirles que hay conversaciones sobre la constitución del país. Esto trae muchas situaciones, yo digo acá hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay mucha desilusión por no haber podido ganar en la primera intervención. Peleas y discusiones yo veo y siento con esta energía, Chile, ¿cómo lo voy a decir? Pero te lo voy a decir igual. De la única manera que siento que este tema de la Constitución va a ser como puesto en un costado es con la salida de Gabriel. Porque fíjense que acá estas cartas nos vuelven a mostrar el ataúd y a Gabriel. Entonces siento que van a dejar de insistir con este tema solo si Gabriel sale. Mientras él esté ahí, este tema va a seguir estando sobre la mesa. ¿Ok? Algo nuevo, chicos, noticias que vienen sobre un cambio y veo una mujer acá. ¿Ok? Veo una mujer, no sé quién puede ser, pero es una mujer. ¿Ok? El pueblo chileno quiere que el sol vuelva a brillar y que se abran puertas y que se subsane el daño que se hizo en este tiempo que estuvo este personaje, ¿no? Así que Chile, atentos. Bueno, vamos a ver ahora un poquito México. Quiero saber si hay gente de México en la sala. Gente de México en la sala. Y luego vamos a ver España. México. Vamos con México.
y que es un poco lo que viene, ¿tá?, para México. Que viene un poco para México, ¿qué está pasando? Vamos a ver, México. México. Vamos a ver, México. México. Bugaba mi vida, gracias. Gracias por ese apoyo. Bien, vamos a ver México un poco. ¿Qué energía viene para México? Bueno, México. Siento que México acá veo como un gran momento de manipulación de la sociedad en México en este momento. Veo una economía que en cualquier momento puede colapsar también, ¿eh? Veo una economía que en cualquier momento puede colapsar. Un mal manejo que se va a estar haciendo sobre la economía mexicana, ¿eh? Un mal manejo sobre la situación económica mexicana. Y fíjense que está el 10 de oros invertido acá también. Wow. Alguien cae enfermo. Alguien cae enfermo con un gran peso en la espalda y puede hasta incluso haber un deceso. Vamos a ver qué más. Yo veo un rey traicionado. Wow. Yo veo acá como que hay mucha manipulación en este momento. Hay mucha manipulación con el pueblo mexicano, mucha manipulación con la economía en este momento. Y siento que la economía mexicana va a tener un golpe, un colapso. Algo va a pasar con la economía y esto se puede poner denso, ¿eh? Siento que México tiene que estar muy atento en este momento a su moneda, ¿no es cierto?, a la inflación. No sé qué está pasando en México, pero acá hay muchas cartas que nos hablan de una inestabilidad que viene, ¿ok? Y la economía va a ser golpeada, ¿no? Pero también fíjense que tenemos un 7 de copas con un as de copas, ¿no? Como que siento que hay muchas cosas que están siendo manipuladas sobre un eje de cosas que no son reales, con explicaciones que no son reales o con situaciones que no son reales. ¿Se entiende? Y siento que acá se está manipulando la información o se está manipulando a la gente. El mago invertido nos habla también del mal que va a caer en México. Tenemos acá un un carro invertido
que nos habla de un desgaste, ¿sí? Como de un desgaste, como que México de repente va a entrar en un desgaste y deja de avanzar, ¿no? Deja de avanzar, ¿sí? Puede entrar en un ciclo negativo. Acá tenemos a alguien que se enferma con un gran peso en su espalda y tenemos también acá el 10 de espadas, que ya lo ven cómo está, ¿no? Esta persona en su lecho prácticamente de muerte. Puede haber incluso acá cirugía, internación, algo de todo esto, pero siento que acá hay alguien que se tiene que cuidar y mucho porque el 4 de espadas con el 10 de bastos marca una persona que no tiene energía vital, que se agota su energía vital, especialmente el 10 de bastos, fíjense que tiene mucho que ver con el fuego y con la energía vital, ¿no? Con lo sanguíneo. ¿Sí? Y fíjense acá, esta persona como está como en un lecho, yo no sé si lecho de muerte como tal ya, pero agonía, una agonía y alguien que se va a tener que retirar para recuperarse, si se quiere. Ahora vamos a mirar al presidente de esa agonía. Siento que acá hay un poder que va a ser traicionado, porque es como si hubieran otros reyes en México. Ustedes me dirán si alguien sabe quién puede ser, pero es como que hay otro reinado acá. Otro reinado. Es como si en México hubiera dos reinados, no uno. ¿Se entiende? Y este otro reinado, se siente traicionado y va a romper pactos y va a dejar, y lo veo poniéndose totalmente a la defensiva, ¿ok? Dispuestos a todo, ¿ok? Siento que la justicia puede querer intervenir con esto, pero no, pero no, pero no, pero no. Y veo mucha gente corriendo desesperada pidiendo ayuda. Viene para México un periodo de complicaciones y de gente en necesidad, buscando ayuda. Gente, fíjense también como acá hay un personaje que está como en muletas, ¿no es cierto? Sin una pierna. Siento que acá puede haber situaciones de atentados y de gente que va a quedar así, ¿no? Como accidentada, como, ¿cómo decírselos? Como siento esto de, como si de repente explota una bomba, ¿no? Y un montón de gente queda como en un estado de rehabilitación permanente, ¿no? Como algo de esto siento, o sea, este otro reinado mexicano que ahora se siente traicionado, dice, la paz se terminó. O sea, los acuerdos se terminan. ¿Tá? Y siento que acá esto se va a recontra complicar. Y si quieren como tirarle la justicia a esto, me parece que se va a poner más denso el ambiente. Acá tenemos una mujer, no sé quién puede ser. Y tenemos la torre, México, siento que México va a volver a temblar o va a volver a, puede haber algún terremoto más pronto, puede haber algún movimiento. No sé si va a ser tan fuerte, eso sí se los digo, porque la torre está invertida, ¿ven? La torre está invertida, pero esto nos está marcando que acá viene
otro terremoto o otro temblor. Veo destrucción, gente corriendo, desesperada, asustada especialmente. Incendios, mucho fuego, explosiones. México, explosiones, fuego. Lo único que sí les voy a decir es que probablemente este segundo temblor no sea tan fuerte porque la torre está invertida. Pero fíjense que tenemos acá la carta del luto, del duelo, de llorar por lo perdido, del sufrimiento, de la angustia, ¿no? Fíjense cómo esta persona está llorando por todas esas copas derramadas. ¿Se ve? Ay, no me enfoca bien. A ver si me enfoca bien. Por todas esas copas derramadas. Y yo veo una caída de la economía en México. Se viene una caída con la economía y algo que va a pasar acá con la economía. Así que atentos a la economía mexicana. Fíjense, chicos, además lo que son estas cartas no pueden más de perfectas. Las amo totalmente. Viene un gran problema con la economía mexicana. Vienen temblores, vienen explosiones. El segundo reinado que se siente traicionado y va a traer caos. Vamos a mirar al presidente mexicano López Obrador. Ustedes me corrigen. Vamos a ver. López Obrador, ¿no? Me corrigen, si no, presidente de México. México. Vamos a ver, México. ¿Qué pasa con México? Y López Obrador. México. Me vuelve a salir esta mujer, chicos. ¿Quién puede ser esa mujer? México, López Obrador. Yo veo una mujer acá. Y él tiene el barco arriba. Él se va, chicos. ¿Qué pasa? Un hombre muy anciano, muy mayor. Sí, yo veo acá como que puede haber una internación o algo parecido. Una internación y es como que este hombre puede quedar una salud que va muy inestable y es como que a él lo guardan, lo esconden. Tiene la serpiente abajo, también tiene que tener mucho cuidado. Bueno, la serpiente, chicos, fíjense, la serpiente, noticias y la guadaña. Puede ser algún tipo de cirugía o un corte repentino, ¿no? que tenga que dar López Obrador con su mandato, como algo de repente, ¿no? La guadaña, fíjense que corta todo, decapita todo, pero yo siento que acá puede ser que este hombre tenga algún tema de salud y haya que operarlo de urgencia, ¿no? Como algo así, un cambio repentino que puede suceder para él. Oh. Un cambio repentino que puede suceder para él y esto es un cambio repentino que viene para López Obrador. Y fíjense que él tiene el barco. Yo acá veo una persona muy mayor, ya como cansada también.
Y va a enfrentar muchos obstáculos y va a necesitar un periodo de autorreclusión, ¿no? Más allá de las expectativas que podamos tener, yo siento que acá él va a tener que tener un periodo, puede ser para sanar, ¿no es cierto? Y lo que vemos acá, como dije, esta mujer me salió ya 2 veces. Hay una mujer ahí. ¿Quién es? Lo vemos a él como... Yo siento que él va a tener un tema de salud bastante serio, que lo va a tener a él muy inestable y lo van a tener que guardar. El libro es como guardarlo, irse hacia adentro, ¿no? Como ocultarlo al tipo. Y fíjense que, como les decía, la serpiente con las noticias de la guadaña, y esto nos puede indicar o una cirugía repentina que haya que hacerle, o algún cambio muy repentino que va a suceder respecto de esto. Y fíjense que acá nos hablaba como de que se espera un cambio positivo, pero esta enfermedad me parece que lo consume por completo, chicos, porque tiene los ratones es como que invaden y percuden todo, con la esperanza de esta nueva oportunidad, esperando el viento de cola que nos trae el trébol y poder celebrar que López Obrador salga adelante. Y tiene el ataúd acá. O sea que esto nos puede marcar como que, bueno, él parte, ¿no? Puede partir de su puesto, puede ser un corte de ciclo de su mandato, por un tema de salud muy complejo, que definitivamente a él lo aleja del poder, ¿eh? O sea, él se va a alejar del poder por un tema de salud, luego hay que ver cómo esto concluye, pero siento que se va a estar orando mucho, pidiendo mucho, o sintiendo como una gran expectativa para que él salga adelante, pero fíjense que acá está... Bueno. Bien. Bueno, vamos a ir ahora a mirar un poquito España. ¿Sí? Voy a hacer una apertura para España. Quiero saber si hay alguien de España en la sala. Y en España tenemos a ver, alguien me dice cómo se llama el presidente de España. Pedro Sánchez. No son presidentes allá, ¿no? ¿Cómo se les dice? A ver, vamos a ver España. Algunas cartas para ver qué viene para España, ¿sí? Luego voy a estar haciendo gran tablero para España. Pedro Sánchez, sí señor. Pedro Sánchez. Bueno, en España en principio tenemos, se me dio vuelta el carro y se me da vuelta el 8 de bastos invertidos. Y esto quiero decirles que veo un tiempo de grandes luchas que vienen para España, muchos movimientos y cosas negativas que vienen, todas juntas, todas rápido, ¿no? Como que viene mucho movimiento negativo y todo junto y todo rápido encima. Hola, mi vida, Gustavo, te quiero. Mi vida. Fíjense, el carro nos está marcando un momento de lucha, de pelea, ¿no? Como hay que estar ahí poniéndole el cuerpo a la cosa, ¿sí? Y el 8 de bastos ya nos está marcando que vienen complicaciones todas juntas, ¿eh? Vamos a ver, sigo mezclando a ver si se me da vuelta algo más para España. Hoy estoy con el tarot original del 1900, ¿eh? Vamos a ver. España. Ay, chicos, de repente eran las 10:30 de la noche. España. Vamos a ver. ¿Qué viene para España? España. España. Bienvenidos todos los españoles, mis amores. Amo España, amo esa gente, amo esa tierra. Son mágicos los españoles.
Vamos a ver. España. Luigi, mi vida. Bienvenidos a todos los que van llegando. Gracias a todos los que me están compartiendo el vivo. Luigi, quiero saber qué comiste hoy, ¿eh? ¿Qué cocinás? ¿Qué nos preparaste, Luigi? Yo hoy me comí, mi mamá me trajo helado y me comí como una taza gigante así de helado con frutillas. No. Tremendo lo mío. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, fideos con salsa, qué rico! Me encantan los fideos con salsa. España, un 2 de copas, ¿eh? A ver. España. Vamos a ver España que viene para españoles hermosos. A ver. España, estás haciendo castillos en el aire, España. España, ay. Veo como tratos, pactos o acuerdos. Pero sobre una fantasía, ¿me entienden? Como sobre una fantasía, sobre como si fuese sobre una ilusión, sobre cosas que no son verdad. O sea, acá se están haciendo cosas que no son verdad. España va a tener que hacer grandes sacrificios porque viene un tiempo de grandes preocupaciones y angustias, ¿eh? Va a tener que hacer sacrificios inesperados porque viene un tiempo de grandes preocupaciones. Veo una mujer. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién me cuenta? De vuelta, ¿qué pasa con las mujeres? Veo una mujer. ¿Una mujer o la monarquía? Veo acá como la necesidad de hacer un cambio de ciclo, ¿no? Con los estratos de poder. Esto lo veo así. Como que acá hay estratos de poder, ¿no? Están estos, me los indica como terratenientes o como la gente poderosa o como la gente que tiene todo, ¿no? Pueden ser reyes, porque ella es una emperatriz. Y fíjense que marca como hay que cortar un ciclo con respecto a quienes tienen todo y a quienes no. O sea, como que siento que acá hay una caída o puede haber una caída o algún tipo de conflicto con este sector de terratenientes o de la monarquía española. Bueno, fíjense un rey. Acá hay un rey al que se le vienen cosas re negativas. Acá hay un rey que miren, si no se cae del trono solo lo tiran, yo no sé. Pero es un rey de bastos que se le vienen un montón de cosas todas negativas. Siento que pueden aparecer cosas en contra de este rey. Pueden aparecer ya sean enemigos o noticias o cosas que salgan a la luz o mucha gente que se empieza a poner como esto ya no lo queremos más, ¿no? Nada para celebrar, ¿eh? El diablo acá. Un emperador que yo lo veo re sin fuerza en un proceso de muerte lenta, ¿eh? Muerte, no refiero acá a la muerte física, por lo menos no por ahora, pero sí veo un emperador sí, caído. Y no iba a decir caído, iba a decir en caída.
Paren, pues me están hablando todos los días juntos y no estoy pudiendo... Esperen, no estoy pudiendo enfocar. Denme un minuto. Si no, voy a traer la bola de cristal. También me están diciendo los guías que esta mujer es alguien que quiere traer cortes a un sistema económico que puede ponerse en jaque, ¿no? Como que siento acá una mujer muy fuerte que quiere traer un cambio, ¿se entiende? Quiere cortar con lo viejo, quiere cortar con viejas estructuras, o quiere cortar con viejas dinámicas o viejas formas de hacer las cosas. ¿Quién puede ser esa mujer? Esperen un minuto. Pero acá hay un ciclo monárquico, hay algo como de esto, ¿no? Como, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pero caen, estas personas, yo las veo como que acá hay algo de periodos que se terminan con la gente, esta gente poderosa, si se quiere. Este rey que lo veo acá con un montón de cosas negativas que se le vienen encima, nada para celebrar. Siento además con esta carta, el guía me dice como que el pueblo cada vez lo apoya menos o lo quiere menos o banca menos a esa monarquía o a este rey. Como que la gente cada vez desaprueba más a estos reyes, por decirlo de alguna manera. Y el diablo, fíjense cómo yo siento que acá el diablo puede llegar a puede llegar a ser como complicado, porque siento que este rey tiene muchas cositas turbias, puede ser cositas como desde tentaciones, cuestiones sexuales ocultas, vicios pueden ser, muchas ataduras, ¿no? Fíjense que acá en España tenemos un emperador que está en un proceso de caída libre con la muerte, ¿no? En un proceso de muerte lenta, ¿no? Cuando la muerte aparece invertida, es una muerte lenta, ¿no? Fíjense. Fíjense cómo es esto. El emperador invertido en un proceso de muerte lenta. Yo siento además que como es un emperador invertido, nadie lo quiere. Nadie lo quiere, o sea, o cada vez la gente lo quiere o lo aprueba menos también, ¿no? Pues es que el proceso de muerte lenta, no sé cuánto tiempo le queda a Pedro Sánchez. Ustedes me dicen cuánto tiempo tiene él, cuánto le queda. Pero lo siento como que él está en un proceso de muerte lenta o de salida. Además, acá tenemos el ermitaño invertido. Tenemos el ermitaño invertido, nos está hablando de un hombre que no muestra la verdad, no dice la verdad, oculta cosas, esconde cosas, ¿no? Dice 2 años más o menos. Y yo siento que este hombre es como que se aleja, ¿no? Lo que pasa es que yo digo, no sé cuánto tiempo le queda, porque no sé si lo veo como alguien que se va como dejando el puesto, pero es como que siento que este puede ser su final a nivel político, ¿no? Como, o en esta etapa, ¿no? Pero hay algo como de que él está está en su ciclo ya de fin, ¿sí? De salida, y yo lo veo como que posiblemente él tome distancia, ¿no? Toma distancia. Acá me sale la suma sacerdotisa, y lo que siento es que hay un gran aprendizaje que España va a hacer luego de este personaje. Como un gran aprendizaje, un recopilar todo lo que pasó para bien y para mal, y como que va a hacer un gran aprendizaje y una gran transformación. Siento que España va a entrar en un proceso de maduración
de un montón de estructuras, ¿no? Ahora para España viene la incertidumbre, viene mucha incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar, sobre lo que puede venir, sobre temas que tengan que ver tanto con lo social, con lo económico y especialmente con todo lo que tiene que ver con trabajo, puestos de trabajo, ingresos, la moneda, el dinero, y veo como un gran debilitamiento de España, ¿eh? Acá viene un gran debilitamiento de España. Por otro lado, también esta carta, el guía me está diciendo que es muy una energía de como que España tampoco tiene una dirección. Cuando digo dirección refiero a la cabeza o a las cabezas que deciden, que saben qué dirección es tomar, ¿no? Como que España está siendo gobernado o liderado, si se quiere, por un manojo de gente que no sabe a dónde ir. Fíjense la imagen del 2 de espadas. No saben a dónde ir, no saben qué hacer, a dónde correr, qué hacemos. Y así está. Entonces siento que España es un pueblo que se va a debilitar mucho. Va a perder fuerza, va a perder presencia, va a perder... Siento que acá, ¿ok? Va a perder estabilidad. Va a perder estabilidad, va a perder dominio propio. Viene un tiempo complejo, veo acá, ¿eh? Porque va a haber tanta incertidumbre con todo. Y fíjense que España se transforma en un país como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me gusta. Bueno, la torre con el paje de copas invertido. Yo veo que en España va a haber estallido social. Manifestaciones pueden ser, movilizaciones, movimientos, quejas, reclamos, fuego. Veo conflictos, veo un tiempo de grandes conflictos y puede ser conflictos por temas de trabajo o no sé cómo le dicen ustedes, si le dicen sindicatos también, pero de agrupaciones pueden ser de trabajadores, de obreros, pueden ser de, no sé. Veo mucha gente perdiendo trabajo. Mucha gente que se queda sin trabajo. Igual decirles también, chicos, que esta carta el guía me dice que no solo es puestos de trabajo, sino que acá corren mucho también, ¿saben qué? Como los emprendedores o los que tienen microemprendimiento, proyecto propio, como que siento acá mucho, ¿no? Pero mucha gente desocupada, fíjense. Mucha gente desocupada y quilombo. No sé cómo le dicen en España, pero jaleo, no sé cómo le dicen en España, ustedes me dicen, ¿eh? Bueno, va a haber mucha manipulación de la sociedad, de la gente y un gran periodo de inestabilidad, de cosas que no fluyen. Viene un tiempo de oscuridad, de complejas situaciones para España, con la estrella invertida, un tiempo donde es como que entran en un periodo de túnel y veo mucha complicación acá para salir a la luz. También nos está hablando de mucho problema con la energía solar, porque el sol está invertido. O sea que muchos temas con la energía y puede haber muchos temas también con la distribución de los servicios o de... Porque la templanza invertida es como hace que todo fluya, ¿no? Entonces, al estar invertida, ¿qué nos está diciendo? Que todo eso que debería fluir, puede haber problemas con las aguas también, con el agua también. Pero era un problema de distribución y especialmente distribución de la energía. Y la estrella invertida, chicos, es como
oh, como sentirse la mala suerte, ¿vieron? Como algo, como que se te apagan las luces, ¿ok? Yo veo que acá la gente empieza un descontento muy grande y mucha gente puede como ponerse agresiva, ¿no? Como en una cosa confrontativa. Algo. Sí, pero en España, más allá de que yo ya en predicciones anteriores, yo hice una predicción hace poco de la Comunidad Europea e hicimos una, ¿cómo se llama? Un gran tablero sobre la Comunidad Europea. También hace poco hice un gran tablero sobre España. Y ya la crisis se veía venir y la Comunidad Europea que viene va a entrar en un proceso donde los van a empezar a salir todos de la Comunidad Europea. ¿No? Viene el Brexit masivo. El exit masivo, diría yo. Pero lo que quiero decir es que siento que a España le pega de una manera, le va a pegar por ahí como más duro. Algunas cosas le van a pegar más duros al pueblo español porque la dirección que tiene el pueblo español es una dirección que no tiene decisión y no tiene tampoco como nociones de hacia dónde ir con las cosas. Y eso es peligroso, porque si vos en un tiempo donde necesitas tener la mayor inteligencia posible para tomar decisiones en un contexto de complicaciones, tenés a un emperador caído, como lo vimos acá, que está en un proceso de disolución de su presencia política ya. Siento que esta persona está en un proceso de desintegración, ¿sí? Entonces, al estar en un proceso de desintegración, tampoco le interesa demasiado las decisiones que toma porque total sabe que esto es un tiempo terminado para él. Y por eso digo que a España le puede pegar muy fuerte con la fuerza invertida en este sentido de un país que se puede debilitar más que otros, ¿no? Entonces, el mago invertido nos habla de la búsqueda tal vez de... siento que acaban muchas empresas que pueden llegar a cerrar, o negocios, o... ¿no? Como que mucha gente puede llegar a perder su trabajo, su negocio, su empresa, su emprendimiento, ¿no? Por esta falta de distribución y especialmente por este tema de la energía, porque va a faltar mucha luz de sol. Sol como energía, lo hablamos, ¿no? Entonces esto nos está hablando, como dije, de mucha gente que no va a estar contenta y veo acá que la gente se va a empezar a manifestar, va a empezar a ver reclamos, puede empezar a ver, como no, movimientos, movilizaciones o algo así, ¿ok? No me voy a ir ya mucho más lejos porque si no... Bueno, acá siento también, chicos, como que... A ver, siento que puede haber un montón de gente que va a salir a pedir ayudas sociales, ayudas del gobierno. No sé en España cómo es este tema, si alguno me cuenta. Por ejemplo, acá en Argentina se les da plata a todos, ¿no? Se reparte para todos. La de la gente que trabaja se reparte para todo el resto. Pero no sé en España cómo es, pero acá es así, ¿no? Y entonces decirles que yo veo que en España va a haber como una petición de una distribución más justa de los ingresos. Esto tiene un olor a comunismo, socialismo, que les digo, me acabo de descomponer un poco. Ojo, porque siento que acá a ustedes se les puede colar algo de todo esto, ¿eh? Izquierda, comunismo, socialismo. Ok. Foro de Davos, no sé qué es todo eso que están diciendo, chicos. Bueno, como decirles entonces, chicos, que acá yo veo que hay mucha gente que va a salir a pedir que les den plata.
que les repartan plata. Subsidios, puede ser o algo, ¿eh? Incluso puede ser acá que haya algún tipo de nueva ley que se quiere implementar en cuanto a los impuestos, a los servicios o a la renta, ¿no? O como para redistribuir el dinero, ¿no? Alguna normativa, porque está la justicia en el medio. ¿Sí? Fíjense esto, está la justicia en el medio. Entonces acá tenemos algo nuevo que puede venir en cuanto a la justicia, pueden ser leyes, pueden ser decretos, pueden ser normativas, pueden ser referendos, no sé, que va a tener que ver con esto, una redistribución o nuevos impuestos o algún tipo de ayuda social que se le imponga a un sector y a otro no. Esto tiene mucha cosa de comunismo, socialismo, chicos. Ojo, España, abran los ojos con esto, ¿eh? Y creo que acá va a haber algo con esto, ¿eh? Pueden ser más impuestos todavía o impuestos más caros todavía. Y siento que esto va a involucrar algo a nivel legal. ¿Ok? Así que España te veo con un tiempo, denso. Después voy a mirar de vuelta yo este video para tomar nota de todo lo que te dije, España. Bueno, vamos a dejar entonces hoy, vamos a llegar hasta acá, que ya son como las 11 de la noche, chicos. Wow. Se nos fue la noche. Bueno, hicimos un pantallazo general entonces. Chile, mis amores, que los amo. México. Hubo un montón de gente pidiéndome México, México, México. Y vamos a estar haciendo, bueno, y España que se los debía también. Voy a estar haciendo ampliaciones igual, ¿sí? Quiero ver ahí por ahí México, quiero presentarme a analizar la revolución solar. Y bueno, España voy a ver también algo astrológico, a ver qué viene para ustedes con el eclipse. El eclipse profundiza un poco el caos económico mundial, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos su tiempo. Perdón que me quedé conectada. Y bueno, mañana los espero para el vivo interactivo de preguntas y respuestas. Así que para todos los que quieren hacer una pregunta, necesitas saber algo sobre tu vida, si te sale el trabajo, si te dan la plata, si vas a viajar, si vendes la casa, ¿sí? Mañana es un día en el que nos dedicamos un poquito a conversar, a charlar entre nosotros, divertirnos, distraernos un poquito. Así que bueno, los espero mañana 21 horas en el vivo de preguntas y respuestas con el tarot. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Cualquier cosa me dejan en comentarios, españoles, mexicanos, más detalles sobre los temas que vimos, ¿sí? Con información que ustedes tienen de sus países para que yo luego pueda profundizar más, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme. Gracias por bancarme, ¿eh? Gracias totales a todos.